El racismo es un tema que lamentablemente sigue presente en muchos rincones del mundo, y Letonia no es una excepción. Aunque un país hermoso y con una rica cultura, ciertos aspectos de la sociedad letona reflejan tensiones étnicas y prejuicios arraigados. En particular, aquellos cuyo origen étnico está alejado del fenotipo letón tienden a enfrentar mayores probabilidades de experimentar actos racistas, ya sea en el transporte público o durante las noches, cuando muchos letones se encuentran bajo los efectos del alcohol. El racismo y la discriminación en Letonia son lamentablemente una realidad cotidiana para muchos estudiantes inmigrantes extranjeros que residen en el país. Durante décadas, los países bálticos, incluyendo Letonia, estuvieron aislados de la inmigración extranjera, lo que significa que ver personas de diferentes orígenes era algo extraño y poco común para la población local. Esto ha contribuido a la persistencia de actitudes intolerantes y falta de apertura hacia la diversidad étnica y cultural. Una de las situaciones en las que el racismo se hace evidente en Letonia es en el transporte público. En muchos casos, aquellos cuyo origen étnico es diferente al letón son objeto de miradas hostiles, comentarios despectivos e incluso insultos. Se enfrentan a la discriminación y pueden ser tratados como intrusos. Además del transporte público, las noches en Letonia también pueden volverse peligrosas para aquellos que tienen un origen étnico diferente. Los letones, especialmente cuando están bajo los efectos del alcohol, pueden comportarse de manera agresiva hacia aquellos que consideran diferentes, perpetuando estereotipos y prejuicios raciales. Esto da lugar a incidentes lamentables de violencia y ataques motivados racialmente. Es fundamental recordar que el racismo no tiene fundamento lógico ni moral. Ninguna persona debería ser juzgada o tratada de manera diferente basándose en su origen étnico. La igualdad y el respeto hacia todos deberían ser valores fundamentales en cualquier sociedad. Según un informe del Centro Letón de Derechos Humanos, la intolerancia y el racismo en Letonia son tan comunes que se naturalizan en la sociedad. Los estudiantes inmigrantes extranjeros son víctimas frecuentes de agresiones verbales, insultos y comentarios ofensivos.
En muchos casos, estas agresiones son solo el primer paso hacia la violencia física, como se relata en el testimonio de un estudiante que fue perseguido y golpeado por la policía. La presencia de estudiantes internacionales en las universidades letonas está aumentando constantemente. Según el Ministerio de Educación y Ciencia de Letonia, alrededor de 8.000 estudiantes extranjeros estudiaron en el país entre 2016 y 2017, lo que representó aproximadamente el 11% del total de estudiantes universitarios. Este aumento en la extranjerización desafía aún más la intolerancia arraigada en la sociedad letona. Los testimonios de los estudiantes en el informe revelan experiencias desgarradoras de discriminación y racismo en el transporte público, calles, establecimientos educativos y lugares públicos en general. Los insultos y comentarios ofensivos sobre la apariencia física, el origen étnico, la religión y la orientación sexual son frecuentes. Estas agresiones no solo afectan la integridad emocional de las víctimas, sino que también dificultan su integración en la sociedad letona. La investigación también muestra que los prejuicios y los estereotipos basados en la raza, el origen étnico, la religión y la orientación sexual están profundamente arraigados en la sociedad letona. Las personas que se destacan por diferencias visibles, como personas de piel oscura, musulmanes y minorías sexuales, son grupos que enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas de crímenes de odio. Además, se deben implementar medidas efectivas para combatir y prevenir el racismo y la discriminación, lo que incluye la promulgación de leyes y políticas que protejan los derechos de todos los individuos, independientemente de su origen étnico o cultural. En los países del este de Europa, particularmente en la ciudad de Riga, existe un problema persistente de racismo. A pesar de sus hermosas mujeres y lugares turísticos, es necesario reconocer y abordar esta realidad. El racismo en Riga se manifiesta de diversas formas, desde discriminación y estereotipos hasta actos de violencia física. Los grupos minoritarios, como los inmigrantes y las comunidades étnicas, a menudo son víctimas de estos actos discriminatorios. Este fenómeno puede atribuirse a varios factores, como la falta de educación y conciencia sobre la diversidad cultural, así como los mitos y prejuicios arraigados.
A pesar de esfuerzos para combatir el racismo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Es fundamental que las autoridades y la sociedad en su conjunto promuevan la tolerancia, el respeto y la igualdad. La inclusión y el diálogo intercultural son herramientas clave para erradicar el racismo en Riga.